SER Podcast. La industria del automóvil le ha ganado esta tarde una batalla importante a la Agenda Verde Europea. La Comisión plantea que se puedan seguir vendiendo algunos de los coches de combustión más allá de 2035. Hasta ahora, esa era la fecha límite para que la industria dejara de fabricar y vender este tipo de coches, 2035. Hoy, Bruselas propone matizar esa prohibición. Sí se podrán seguir vendiendo algunos coches contaminantes a partir del 35, siempre que las empresas fabricantes hagan cambios en sus líneas de producción para ahorrar, digamos ahí, las emisiones contaminantes en el proceso de fabricación del coche. Es decir, ya no habrá una prohibición total, sino una restricción que permitirá que se sigan fabricando coches contaminantes de gasolina y diésel a partir del 35. Algo por lo que España había presionado mucho para que no se hiciera, que no se, digamos, diluyera ese límite. Pero las presiones de la industria, las presiones de países como Alemania e Italia y del Partido Popular Europeo han dado su fruto. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, han sido muchos meses de presión por parte de la industria, también de gobiernos como Francia, pero sobre todo de Alemania, y finalmente la Comisión propone que se puedan seguir fabricando y vendiendo coches de combustión después de 2035. La Comisión recula en favor del sector, pero exige a cambio una importante reducción de las emisiones, por lo que podrán seguir fabricando un número limitado de este tipo de vehículos, siempre que la industria pueda garantizar una reducción de un 90% de las emisiones contaminantes con respecto a los datos de 2021. Y para compensar ese 10% de emisiones que se mantendrían con esta nueva hoja de ruta, Bruselas quiere exigir a la industria que fomente el uso de combustibles ecológicos o el uso de acero con bajo contenido en carbono fabricado en la Unión Europea. En Bruselas explican que con este movimiento no se pone en duda los objetivos medioambientales, pero que toma la decisión por pragmatismo para dar respuesta a un sector que se enfrenta a enormes retos como los aranceles de Estados Unidos o la caída de la demanda interna. Pero los ecologistas advierten. Cristina Arjona, Greenpeace. Este plan pone en peligro millones de vidas y puestos de trabajo en Europa y puede que genere beneficios a corto plazo para la industria automovilística, pero no tiene un futuro a largo plazo. Las empresas automovilísticas europeas van a seguir malgastando dinero y tecnología hasta bien entrada la próxima década. Nos están desalojando, ¿vale? ¡Ah! Están cayendo cosas del techo. ¡Nos vamos! Este era el sonido hace unos minutos en el centro comercial Magic de Badalona. Mucho ojo a las lluvias en la provincia de Barcelona. Están dejando calles anegadas. Hay varias líneas de metro cortadas. Han caído casi 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Ferran Dalmau, última hora. Caen a esta hora y centenares de litros por metro cuadrado en la zona norte de Barcelona, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià, y hay como mínimo 2 líneas de metro cortadas, la 2 y la 3, por inundaciones, y de hecho la recomendación del gobierno es evitar pasos subterráneos, ríos y barrancos y evitar desplazamientos innecesarios. En Badalona es donde Emergencias está recibiendo más avisos. El agua ha destrozado algunos techos de edificios como el del Magic, que ahora comentabais. El alcalde ha advertido de la gravedad en un vídeo en las redes. De momento no ha sonado la ESA Alert en ningún municipio de esta zona. La situación en las carreteras es de lo más preocupante. Hay decenas de kilómetros de colas en algunos puntos de las entradas y salidas de Barcelona y también en la AP7. ¿Y qué viene en las próximas horas? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la medianoche en el área metropolitana de Barcelona, también en Tarragona, se irán regenerando estas tormentas de manera que todavía pueden dejar grandes cantidades de agua. Después irán desapareciendo, pero se va a complicar al sur de Baleares, en Ibiza y Formentera, y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Mañana por la mañana también en Murcia. Es aquí donde tendremos acumulados, sobre todo de madrugada, que también podrán superar con facilidad los 50 litros por metro cuadrado. Mañana en la mayor parte del país acabará haciendo sol con temperaturas un poco más altas que hoy. Radio a la carta esta noche. Ahora mismo en SER Más tienen Carrusel y a partir de las 9 hacemos el cambio. Carrusel en la SER y hora 25 en SER Más y en los móviles. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Con la jornada de Copa del Rey ya en juego, 2 partidos en la segunda mitad. Eibar 0, Elche 1 y Deportivo de La Coruña 0, Mallorca 0. A las 9, Guadalajara, Barça, Sporting de Gijón, Valencia y el Dense Real Sociedad. La otra noticia del día es que Aitana Bonmatí ha ganado el premio de Best de la FIFA por tercer año consecutivo. El premio masculino ha sido para el francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Los partidos que componen Sumar vuelven a mostrarse muy preocupados por cómo está gestionando el PSOE este momento político. Nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable. Pero al mismo tiempo, Sumar
rebaja mucho la exigencia de máximos que planteó Yolanda Díaz en La Sexta la semana pasada, una remodelación profunda del gobierno. Lo que hay es que tomar ya medidas inmediatas, severas. El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical. Esto dijo Yolanda Díaz el viernes, visto que el presidente del gobierno no tiene ninguna intención de hacerle caso. Hoy ya la petición es que se celebre una reunión de seguimiento del pacto de coalición. El PSOE está bien cómodo con esta relajación de las exigencias de Sumar. Bueno, decía una reunión. Por supuesto, nosotros es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario. Es Pilar Alegría o Félix Bolaños en los pasillos del Senado. ¿Y de las críticas de Sumar? Que dice que faltan cambios, faltan... Todo mi respeto y todo mi cariño para Sumar y para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. No tengo más que buenas palabras y buenos pensamientos. Y el más explícito en contra de esa exigencia de Sumar de un cambio en el gobierno, Óscar Puente, en Televisión Española. No sé qué va a resolver que el gobierno de España se remodele en relación con esos casos. Ahora, insisto, si de lo que se trata es de ofrecer sacrificios en el altar, pues hagámoslo, ¿no? No sé si tampoco en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos. En fin, le encuentro muy poco sentido. Bueno, mucha ironía hoy, por tanto, en la conversación pública entre el PSOE y Sumar, mientras Sumar se recoloca como puede una vez que el órdago de remodelación que lanzó Yolanda Díaz ha pinchado. Órdago, por cierto, que varios partidos miembros de Sumar no sabían que iba a plantear Yolanda Díaz y se enteraron por la tele. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Cuando el pasado viernes Yolanda Díaz pidió una remodelación dentro del gobierno para cambiar el paso ante los casos de corrupción y de machismo en el PSOE, no fue una decisión que previamente supiese todo el espacio político de Sumar. Hoy, en Televisión Española, la ministra Mónica García ha reconocido que ella no conocía el paso que iba a dar la vicepresidenta. Me vas a disculpar, pero es que ayer estuve 7 horas reunida con los sindicatos y no conocía ese ultimátum. Dicho esto, es que Sumar lo conformamos los partidos de la coalición de Sumar, lo conformamos Más Madrid, Izquierda Unida, Los Comunes, Compromís. Pero más allá de la ministra de Sanidad, su organización Más Madrid no conocía la propuesta de Yolanda Díaz y que ha alterado durante días la coexistencia en el gobierno. Tampoco en Izquierda Unida sabían que la vicepresidenta iba a pedir cambios en el Ejecutivo, aunque sí conocían que Díaz iba a pedir medidas serias. La remodelación era algo de lo que sí eran conscientes en Los Comunes y en Movimiento Sumar. Todos ellos, estos 4 partidos, que son la base de Sumar, son los que hoy han marcado la posición ante el PSOE. De primeras, una reunión justificada así por Enrique Santiago. Estamos preparando una reunión de trabajo con el Partido Socialista para poner a funcionar al 100% la acción de gobierno. Es decir, estamos preparando una reunión de trabajo que ya hemos solicitado al Partido Socialista para que funcionen bien todos los mecanismos de coordinación de la coalición. Descartada la remodelación y la salida del gobierno, la desconfianza dentro del Ejecutivo no ha cesado. Fuentes de Sumar nos dicen literalmente que marcan el límite en que haya puteros y corruptos en el gobierno. No seremos unos palmeros, concluyen Aimar estas fuentes. Gracias, Josué. Hoy lo que ha hecho el PSOE ha sido poner a disposición de la Audiencia Nacional todos los pagos en metálico que ha hecho como partido entre 2017 y 2024 a todo el mundo. A cargos, pero también a militantes, incluso a voluntarios, todo. Esto se lo pidió el juez que instruye la investigación sobre el dinero que movieron Ábalos y Koldo. Pedro Jiménez. El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo lo que le había pedido, un pendrive con todos los gastos que ha pagado la Caja de Ferraz durante 7 años a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. La documentación incluye los resguardos de las entradas de dinero procedentes de cuentas bancarias y los pagos en metálico, contra factura, así como los anticipos de caja que los cargos que retiraran dinero tenían que justificar posteriormente. El juez Ismael Moreno decidirá este miércoles si declara esta pieza secreta. Lo han pedido los socialistas. Anticorrupción no se opone porque afecta a terceras personas que nada tienen que ver con los investigados José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Y porque si no se declara esa pieza secreta, esos datos de lo que cobraron voluntarios, incluso militantes del Partido Socialista, todos durante 7 años, terminarían en manos de las acusaciones populares, que son los viejos conocidos de siempre. Sobre la otra presunta trama corrupta, la que involucra a Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, a Anchón Alonso, el socio de Cerdán, hoy sabemos que la investigación empezó al analizar el móvil de Anchón Alonso, dueño de Servinávar. Ahí los agentes se encontraron con un grupo de WhatsApp que este señor compartía con los otros detenidos, que se llama Irurok, que significa en euskera nosotros tres. A partir de los mensajes intercambiados en ese chat empezó la investigación de la UCO,
que apunta a que la trama se repartió supuestamente 750.000 euros en comisiones al influir en 5 operaciones relacionadas con la SEPI. Miguel Ángel Campos. Fue al volcar el móvil de Anchón en junio en el Supremo cuando los agentes detectaron el grupo de WhatsApp integrado por el gerente de Servinávar, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Leire Díez. A partir de las conversaciones incriminatorias en supuestos amaños y comisiones, según fuentes de la investigación, arrancan las pesquisas que desembocan en la redacción de un informe por la UCO el pasado mes de noviembre y una denuncia de 78 páginas de la Fiscalía Anticorrupción que se presenta la semana pasada en la Audiencia Nacional y provoca las detenciones y más de una veintena de solicitudes de información y algunos registros. El juez Santiago Pedraz es el titular de la causa y desarrollará el procedimiento con sus plazos en un juzgado ya saturado. Primero debe leer la denuncia, se reunirá después con la UCO y la Fiscalía, que deberán analizar la nueva información intervenida por si se derivan más responsabilidades y, en su caso, ordenará nuevas diligencias y comparecencias de testigos o también de imputados. Tenemos una noticia de última hora muy importante para el cine español. La peli española Sirat, de Oliver Lache, acaba de pasar la primera criba de los Oscar en 5 categorías. No es que esté nominada ya, pero ha pasado ese corte que es muy importante. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es importantísimo e indica que Oliver Lache va por buen camino en su carrera hacia los Oscars. Son 5 categorías, como decías: sonido, música, por esa rave en el desierto que firma Candin Rey, casting, fotografía y película internacional. Se esperaba que pudiera estar en película internacional y en alguna otra, pero las cinco no nominaciones, pero sí esas 5 candidaturas, pues es bastante significativo. Eso significa pues que ha gustado mucho, que la película está en la conversación, que la tienen en cuenta en la Academia de Hollywood, y ahora tenemos que ver pues si entran en las 5 nominadas en película internacional y en alguna de esas candidaturas. La sé, por cierto... Esto se calienta, Blanes, ¿eh? Esto se calienta. Vamos a hacer una rave en Los Ángeles a este paso. ¿Has estado en alguna rave en el desierto? No, ¿y tú? ¿Qué más ibas a contar? No, iba a contar que Oliver Lache justo hoy pues ha inaugurado una exposición sobre Sirat en el Museo Reina Sofía, o sea que digamos que está la cosa caliente, como decías. Un beso, Blanes. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noticia es muy relevante. Hace 2 meses que la cadena SER desveló el escándalo de que en Andalucía a cientos de mujeres que tenían pruebas no concluyentes de su cáncer de mama, nadie les había avisado de ello. Y de que tenían que hacerse nuevas pruebas para saber si realmente tenían o no cáncer de mama. Pues bien, 2 meses después, hoy, el gobierno andaluz ha anunciado que no va a hacer público cuántas de esas mujeres afectadas por los retrasos en los cribados terminaron desarrollando cáncer de mama. La Junta, que prometió transparencia absoluta en esta crisis de las mamografías, la Junta no va a hacer pública la cantidad de casos que han derivado en cáncer. Dicen que para no estigmatizar a las mujeres. Claro, esto choca con que la semana pasada, el viernes, el presidente Juanma Moreno se fuera a Barcelona a un acto suyo para presentar su libro, y ahí dijo que estaban sanas el 99% de esas mujeres, de las más de 2.300 mujeres a las que la Junta reconoce que no se les comunicó a tiempo que sus pruebas eran sospechosas. 99% sanas, dijo, o sea que el 1% restante sí que desarrolló cáncer. Y de 500.000 de cribados que hacemos al año de cáncer de mama, tuvimos un problema con 2.713 personas en una jefatura de servicio que se saltó el protocolo y no informó a las que tenían un diagnóstico no concluyente. No concluyente es que no se sabe, hay que hacer una segunda prueba. Afortunadamente ya se le han hecho la prueba toda y afortunadamente tengo que decir que prácticamente el 99% no tienen lesiones tumorales. Pero desde que Moreno dio este dato en la presentación de su libro, el gobierno andaluz está tratando de matizarlo con el argumento de que Moreno daba datos genéricos, no de este episodio en concreto. Y hoy han confirmado que la cifra exacta de cuántas de esas 2.000 mujeres han desarrollado cáncer no la van a dar. Sevilla, Mercedes Díaz. No habrá cifra, no sabremos cuántas mujeres andaluzas de las 2.317 que se han sometido a una segunda prueba en los últimos 2 meses dentro del plan de choque de la Junta han desarrollado cáncer de mama. El consejero de Sanidad ha sido rotundo. La Junta no comunicará el número de las últimas mujeres afectadas por los fallos en el programa del cribado. Tampoco sabemos cuántas víctimas existen en los últimos años, cuántas son las que ya habían desarrollado el cáncer cuando la SER destapó el escándalo y habían sido avisadas para hacerse una segunda prueba meses o hasta 2 años después de su primera imagen sospechosa. Antonio Sanz, el consejero de Salud, informa que las afectadas formarán parte de la estadística global para no señalarlas. Mire, estas cifras
nunca se ocultan, siempre se dan, pero desde luego son los balances globales que debemos de hacer en cada momento. Y incluso ya dándose al Ministerio toda la información. El consejero entiende que seguir hablando del problema puede provocar la desconfianza en el sistema y que muchas mujeres dejen de acudir a las citas del programa de detección precoz del cáncer de mama. A 5 días de las elecciones en Extremadura, Feijóo ha hecho oficial hoy cierta rebaja de las expectativas del PP. Ha admitido hoy que la mayoría absoluta, que en principio es a por lo que iban, es muy complicada y aspiran a que María Guardiola consiga más votos que toda la izquierda junta, para que así Vox no tenga que votar a favor en la investidura de María Guardiola, sino con que baste que se abstengan. Feijóo ha empezado ya también con los llamamientos a la extrema derecha para que no bloqueen la gobernabilidad, y aún no se ha votado. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Feijóo se prepara ya para volver al mismo escenario en el que estaba antes de que se convocaran elecciones en Extremadura, es decir, en un gobierno que dependa de Vox. En la España actual es muy difícil conseguir una mayoría absoluta. El objetivo es tener más votos que toda la izquierda y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda. Se refería a Vox, que quiere mantener la distancia con el PP. Abascal sigue atacando a la candidata popular María Guardiola. Y ahora acabamos de ver a la señora Guardiola, que se ha puesto en modo feminazi en esta campaña, diciendo que nadie le puede llevar la contraria. Y si alguien le lleva la contraria, pues enseguida nos sacude la cabeza llamándonos machista. El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo advierte de la suma Partido Popular-Vox. Si a partir del domingo hay un gobierno de derecha que sume, van a seguir sumando en los recortes a la educación pública, a la sanidad, a la dependencia de nuestros mayores, en definitiva, a todo aquello que permite igualarnos. Mientras la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, manda un mensaje económico. Y mi compromiso está precisamente con que haya un plan de retorno para toda la gente, para que Extremadura sea un lugar de acogida y no un lugar de donde continuamente marcharse como si fuera una maldición. Un proyecto económico que permita volver, dice, a los que antes se fueron de allí. Y para ser candidata a las elecciones de Aragón, el 8 de febrero, hoy ha dejado el gobierno la ministra y portavoz Pilar Alegría. Que me voy con el corazón lleno, repleta de orgullo y sobre todo muy emocionada, porque siendo para mí importante cerrar esta etapa con, creo que, importantes logros, importantes hitos, me siento profundamente y especialmente emocionada porque vuelvo a mi casa. Todavía no sabemos quién va a sustituir a Alegría en el ministerio que ocupaba y en la portavocía del gobierno, que es un cargo importantísimo. Sánchez dijo ayer que para la portavocía va a nombrar a otra mujer, pero todavía no ha desvelado el nombre. La jueza de la Dana ordena un careo entre Salomé Pradas, la exconsejera de Emergencias, y José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete de Mazón. La jueza quiere que le aclaren quién dice la verdad sobre los WhatsApps en los que supuestamente el jefe de gabinete de Mazón aquella noche le decía a Pradas que de ordenar confinamientos nada. Y también sobre si Cuenca le dio la orden a Pradas de que no molestara a Mazón, que todo se lo fuera contando a él, al jefe de gabinete. Pradas dijo esto en una entrevista, pero Cuenca lo negó en su declaración ante la jueza. También dijo que sus WhatsApps con Pradas el día de la tragedia estaban descontextualizados, pero claro, él no puede aportar los suyos, su versión, su móvil, porque lo borró todo. Así que la jueza convoca a los dos para un careo. Jueza que el viernes pasado anunció que va a convocar como testigo a Feijóo y le dio 5 días para que aporte voluntariamente a la causa sus WhatsApps con Mazón del día de la Dana. Hoy, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha dado a entender que Feijóo va a aportar esos WhatsApps. Yo lo que le puedo asegurar es que el señor Feijóo está a lo que diga la justicia y que colaborará con la justicia y que mantiene perfectamente lo que dijo desde el principio. Y si la jueza de la Dana entiende que puede servir de alguna manera los mensajes para ver qué pasó, pues efectivamente el señor Feijóo cumplirá, como no puede ser de otra manera. Noticia que acabamos de conocer en Reino Unido. Reino Unido vuelve al programa Erasmus a partir de 2027. Se fueron por el Brexit y ahora vuelven. Lo publica hasta ahora el periódico británico The Guardian, que dice que el acuerdo se ha cerrado hoy y que se hará público mañana. La recogida de cable de los británicos es histórica, ahora también con Erasmus. Corresponsal Lucas Font, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el acuerdo beneficiará no solo a los estudiantes universitarios, sino también a los jóvenes que quieran realizar prácticas formativas, según fuentes citadas por el periódico británico, aunque todavía no hay confirmación oficial. Algo que sería uno de los primeros acuerdos concretos dentro de la estrategia de acercamiento a Bruselas impulsada por el gobierno laborista
socialista tras su llegada al poder el año pasado. La movilidad de los jóvenes ha sido una de las principales demandas de los países europeos a la hora de concretar el acercamiento con Londres, y este ha sido un primer paso, aunque todavía no hay acuerdo sobre la posibilidad de que los menores de 30 años puedan estudiar y trabajar en el Reino Unido por un tiempo limitado y viceversa fuera de este programa. Y hoy la Comisión Europea ha presentado la primera estrategia de vivienda de la Unión Europea, cosa que da la medida de hasta qué punto se ha ido haciendo enorme la crisis de vivienda en muchos países europeos. Y ojo, va a haber un reglamento más duro con los registros de alquileres turísticos para poner coto a los ilegales. Enrique García Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Será, Aimar, un puzzle de muy difícil encaje porque las competencias son exclusivamente de los países. Por eso podemos resumir este plan en dos grandes bloques. En primer lugar, el de la simplificación. Si reducimos los tiempos para conceder licencias, para acelerar los trámites, Bruselas entiende que se podrá aumentar la construcción, pero además anuncia que va a flexibilizar las ayudas a los estados y permitirá reubicar dinero de otras partidas para impulsar en este caso la vivienda social. El segundo bloque es el relativo a los pisos turísticos de corta duración, un problema compartido en las grandes ciudades, donde ha crecido más de un 90% en los últimos años. Por eso la Comisión anuncia lo que en privado llaman una caja de herramientas, esto es, un conjunto de instrumentos legales, en definitiva un marco jurídico común para que las administraciones que así lo decidan tengan las mismas herramientas para frenar la expansión de estos alquileres, aunque son medidas que detallarán el año que viene, en 2026. Enrique, lo ampliamos esta noche, gracias. A vosotros. La mirada de Xavi Vidal Folk. A Europa le están saliendo muchas arrugas. Hoy la Comisión ha difuminado uno de sus objetivos climáticos más importantes, el de vetar completamente al 100% las emisiones contaminantes de los coches de combustión, o sea, a gasolina y demás, para 2035. Se ha venido a rebajar ese listón hasta el 90%, lo cual dará mucho más juego a los coches híbridos. Era una demanda insistente de los fabricantes, una gran presión de su principal nido, Alemania, y una reclamación continua de la derecha, el Partido Popular Europeo. Aunque la medida no es del todo catastrófica y en parte se compensa con la exigencia de una mejor calidad del acero para el automóvil, da una muy mala señal, porque había sido eje principal de la Agenda Verde, que fue un capítulo programático de la Unión en la anterior legislatura, y además el objetivo había sido concretado solo hace 2 años. Si los sueños duran menos que un caramelo a la puerta del colegio, vamos mal. Sobre todo porque esta rendición marca tendencia. Viene después de una negociación con Donald Trump sobre los aranceles en tono y actitud de vasallaje, y después de haber endurecido el pacto migratorio de 2023, permitiendo ahora a Giorgia Meloni y otros deportar migrantes a los campos de concentración de terceros países. Desde que llegó el huracán Trump hace apenas 1 año, a los dirigentes europeos se les está arrugando demasiado la cara. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.